ustedes son octavo básico, entonces, dado lo que normalmente se ve en los colegios en séptimo básico, octavo básico, ya después hacia primero medio, ese concepto de vista y porcentaje les debería ser relativamente familiar al menos, ¿sí? Al menos deberían haberlo escuchado alguna vez en su vida, ya sea porque lo vieron en el colegio o porque lo han escuchado en alguna parte, ya es un concepto que tiene muchas utilidades, por lo tanto es algo más bien familiar, ¿sí? Ahora, ¿por qué quise partir con esta imagen que está aquí? Porque probablemente una de las cosas que más recuerda uno cuando tiene que referirse a porcentaje es el símbolo, ¿cierto? ¿Sí? Normalmente cuando se representa el porcentaje, uno habla, no sé, 80%, 20%, rara vez dice 20% en palabras, sino que aparece con su símbolo, ¿sí? Y ese símbolo es indiscutible que se refiere a porcentaje, ¿verdad? No tiene otra simbología, otro significado, ¿ya? Ahora, esto solamente es para mostrarles cómo evolucionó el símbolo de porcentaje. No es porque sí que sea ese. ¿Qué es lo que nos va a interesar ver hoy día? ¿Ya? Hay una pequeña descripción de cuáles son nuestros objetivos, digamos, de la clase. Nos va a interesar primero identificar en representaciones verbales la presencia del concepto de porcentaje, ¿ya? Entonces, pensando en noticias, cosas de ese estilo, cómo se refieren al porcentaje normalmente, ¿ya? Y que nosotros ya vimos que, en general, cuando uno quiere hablar de porcentaje, utiliza ese simbolito, el 80%, el 50% con el simbolito, ¿verdad? Segundo punto que nos va a interesar es establecer una equivalencia entre razón y porcentaje, ¿ya? Les voy a recordar brevemente qué era la idea de razón, cuál es la idea de proporción. El tercer punto que nos va a interesar es analizar los métodos utilizados por la publicidad relacionados con el concepto de porcentaje. Normalmente ustedes han visto en la publicidad de oferta o qué sé yo, normalmente se hace con porcentaje de descuento, ¿cierto? 30% de descuento. Muchas veces se utiliza el porcentaje para explicar eso. Y el cuarto punto que nos va a interesar es reconocer en una situación de contexto el uso del cálculo de porcentaje. Además de las noticias, además de la oferta, podemos encontrar el porcentaje en otros casos, ¿ya? Y eso nos va a interesar. Ahora, para que nos vayamos acordando de qué es lo que vamos a ir haciendo durante la clase, vamos a dejar una especie de punteo de cada uno de estos. Para no escribirlo tan extenso, voy a escribirlo de una forma más sintética. Entonces, el primer punto, que es identificar en representaciones verbales la presencia del concepto de porcentaje, lo vamos a escribir como porcentaje, y si me permiten, voy a utilizar el símbolo para no escribir porcentaje cada rato. Todos sabemos que eso nos referimos a porcentaje, ¿cierto? Perfecto. Entonces lo vamos a llamar porcentaje en representaciones verbales, ¿ya? Un segundo punto, establecer una equivalencia entre razón y porcentaje. Vamos a hablar entonces de equivalencia entre razones y porcentaje. El tercer punto es el que tenía que ver con este tema de la publicidad. ¿Cómo aparece en la publicidad el concepto de porcentaje? Entonces vamos a hablar de porcentaje en la publicidad. Y el último punto, que tenía que ver con ver el concepto de porcentaje en algún contexto en particular, lo vamos a trabajar a través de un ejercicio que va a ser de cálculo de porcentaje, ¿ya? Entonces, esto nos va a dar una guía de qué es lo que vamos a ir haciendo, porque como voy a mover esta diapositiva, ya no se nos va a olvidar qué es lo que queremos hacer. Entonces, para que nos acordemos, y aquí vamos chequeando, esto ya lo hicimos, esto nos falta por hacer. Tenemos listo entonces nuestro primer punto. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿De qué queremos hablar? De la equivalencia entre razones y porcentaje. Ya lo hemos dicho, ¿ya? La razón y los porcentajes están directamente relacionados. Yo, teniendo una razón, puedo llegar al porcentaje, y teniendo un porcentaje, puedo hablar directamente de la razón, ¿verdad? Perfecto. A ver. No, solo la respuesta. Paremos un poquito. ¿Ya? Paremos un poquito. ¿Alguien escribió la primera? ¿Cómo la...? ¿Sí? Déjeme verlo, no le veo su nombre. Martina. Dale. ¿Cómo escribiste la primera? El 60% de las personas no pueden pagar por atención médica ante una enfermedad grave, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que tomaste 3 de cada 5 personas y lo reemplazaste por el 60% de las personas. Los que hicieron esa frase, más o menos lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿La segunda? ¿Alguien hizo la segunda? ¿Sí? Leonardo.
El 90% de los chilenos lo primero que hacen al despertar es revisar el teléfono. Perfecto, lo mismo. Reemplazaste todo lo que era razón y lo cambiaste por porcentaje. Perfecto. ¿Los que hicieron eso mismo? Sí, lo mismo, ¿no? Ya. Ahora van a hacer algo parecido. ¿Aquí en qué se los doy? ¿En qué está la información? Está en porcentaje. Lo más probable es que les pida que hagan qué cosa. Que me lo transformen a razón. Entonces, aquí tienen que hacer dos cosas. Primero tienen que encontrar la razón que hay aquí. ¿Ya? La razón me refiero numérica, no el motivo. ¿Ya? Tienen que encontrar la razón que está aquí y después escribir o reescribir estas frases, pero usando razones ahora. ¿Ya? Entonces, lo mismo, en las parejas me hacen eso. Primero encuentran la razón y después, utilizando esa razón que encontraron, la escriben de nuevo la frase. ¿Ya? Vamos. ¿Ya? ¿Va a quedar puesta ahí? Dime. Supongo que está bien porque yo sumé el 33% más el 15, Ya. me da 45. Ya. Entonces eso como es el total de todos los niños que le hicieron la pregunta, ¿no? Ah, ahí juntaste todos los niños. Lo junté todo para saber cuánto era el total de todos los niños que le hicieron la pregunta. ¿Cuál sumaste, me dijiste? 33% más el 15. El 33 con el 15. ¿Y cuánto te da? 45. El 33. 100%. Pero 33 y 15 te da 45. No, no, 45. 48, ya. ¿Y ese 48 para qué lo quería usar? Para ver cuánta cantidad de niños. En total. Entonces para ti serían 48%. Sí, 48% en total. Y eso en razón sería... 48. No, en razón. 33 a 48 o 15 a 48. No, porque ahí me estaba hablando... Esos 48 que tú calculaste es 48%. No son 48 personas. Entonces, si tú sumaste esos dos y los juntaste en 48, esos niños serían 48 de ¿cuántos? De 100. 48 de 100 niños, claro. Dime. ¿Ah? Termine. Mira acá un poquito. ¿Ya? Voy a querer que se junten de a 4. ¿Ya? Entonces se van a juntar así. Se van a juntar ustedes 4, ustedes 4, ustedes 4, ustedes 4, ustedes 4, 4 y 4. Entonces simplemente ustedes dos de adelante, giran sus sillas, ustedes dos, giran la silla, lo mismo acá. ¿Ya? Antes de que empiecen, mira acá adelante. ¿Esperamos a las chiquillas para que se sienten? ¿Sí? Ya, mira acá adelante. Una cosa importante. Yo les pido que ojalá, porque tal vez no se puede, ojalá lo hagan de dos formas distintas. ¿Ya? Traten de hacer el ejercicio de resolverlo, ojalá de dos formas distintas. Las que ustedes quieran. Si lo quieren hacer, entre comillas, al ojo, tanteando, probando, hágalo como quiera. Pero ojalá logre hacerlo de dos formas distintas, ¿ya? Yo voy revisando cómo van avanzando. Esto breve, 5 minutitos. 5 minutitos, ¿ya? Parta. Antes de mostrar la imagen de cierre, Franco, ¿sí? Antes de mostrar la imagen de cierre, quiero que recordemos lo siguiente. En esta clase, principalmente hemos verificado cómo se utiliza el porcentaje para dar cierta información, cómo se utiliza en particular en los medios de comunicación, ya sea en las noticias o en la publicidad. Y lo interesante es que la forma en que se entrega la información, como que de alguna forma manipula o influencia
cómo uno lo entiende, cómo uno lo recibe, ¿cierto? Y lo otro es que, como en el caso que vimos recién, puede no ser tan precisa necesariamente en términos matemáticos, pero eso no es relevante para dar la información. Acá no era necesario decir que él hizo el 98,24%, 98 era suficiente. Pero hay casos en los que es un poquito más delicado cuando yo pongo la información media extraña. Ustedes trabajaron con porcentaje, trabajamos con la forma en que yo puedo relacionar el porcentaje con una razón. Vimos cómo el porcentaje se utiliza en los medios de comunicación, tanto en las noticias como en la publicidad, y trabajamos con un pequeño problema, con un ejercicio de cálculo de porcentaje, ¿sí? Nos quedamos con eso y estamos listos. Lo que se enfatizó es en la forma en que se le da la palabra a los alumnos, la forma en la que ellos se organizan para trabajar, que en este caso tuvieron 3 grandes hitos, que es trabajar de forma individual, trabajar en pareja y trabajar en grupo. También fue importante el hecho de tomar registro en la pizarra de los puntos importantes de la clase y de algunos conceptos que se iban a utilizar durante la clase. Esa es como la primera gran parte. Sí, o sea, de todas maneras, cuando el profesor iba buscaba respuestas de los estudiantes, preguntaba siempre ¿por qué respondiste eso? ¿Cómo llegaste a ese procedimiento? Y los mismos compañeros decían como, yo no hice eso porque yo hice esto otro. Siempre le daba oportunidad a distintos estudiantes para que dijeran su opinión y cómo lo resolvieron, que es lo más importante. Y respecto a las rutinas que el profesor utilizó, bueno, se veía que él llevó un esquema bastante ordenado de la clase, de los objetivos que tenía. Vio 4 puntos que él iba a tratar durante la clase y los organizó, de hecho los puso en la pizarra y los fue tiqueando a medida que avanzábamos en eso, de manera que la clase se desarrolló súper ordenada y los alumnos estaban como metidos en qué parte de la clase estábamos, iban siguiendo el hilo al final. Sí, de hecho, o sea, no lo corrigió directamente, sino que fue mucho mejor porque lo que hizo fue que los estudiantes hablaban y cuando decía algo equivocado, trataba de que ellos mismos se dieran cuenta o sus propios compañeros le dijeran, pero es que eso no se hace así. Y ahí el estudiante que se equivocó, por ejemplo, en varias ocasiones había varios estudiantes que se equivocaban, eran los mismos compañeros los que los corregían y al final llegaban como que convergían al resultado correcto.